Podcast. Lo mejor está por escuchar. What? Look at that, huh? You said free to bet? Ain't no niggas in Tibet. Ain't no niggas in Tibet. Hola, esto es No hay negros en el Tíbet. Bienvenidas, bienvenides a este programa, a este maravilloso podcast que se hace además con vídeo, con audio, con todo, que realizamos mi gran amiga Asari. ¿Vivan? ¿Que se te ha olvidado ya? Sí, era como que... no tenía que haber dicho yo así. Ella es Asari Vivan, mi gran amigo, ya que estoy, Lamin T. ¿Lamin T? Sí, de Lamin Tior. ¡Oh! Sí, es guay, ¿no? Oh, ¡Qué bien, tío! Lamin T. Sí, ¿Qué te parece, Fran? Somos brothers. Fran Tior. ¿Eh? He dicho brothers, brothers. Me hace más moderno decir bro que brothers, ¿no? Todo lo que tú digas hace No, que no es- eso no es- no es mira, hace moderno. que el colágeno salga de la habitación. ¿Sabes? No. Aquí estamos muy bien, tío. Estamos muy bien. Bueno, antes de que se nos olvide, en la técnica hoy están Alejandro Fernández, Sandra Martín Vázquez, Lucía Villaverde y Bea Polo. Y en la producción, Chevy Dorado. Y bueno, hoy tenemos un fantástico programa, así que vamos a intentar ser más cortos en nuestras Sí, presentaciones y en, digamos que el tour y resumen de lo que hemos hecho durante la semana. Pero, ¿cómo ha sido tu semana? Nada, O ya sea, está, venga, sigue. ¿ves? Así es, ya está. Siempre tiene que hacer una movida de esas. Tiene que llamar la atención así. Lamin, tu semana. Bueno, mi semana no importa mucho realmente, hasta muy bien. Simplemente lo único que quiero decir es, voy a decirlo desde el principio y así quitamos la tirita. Las dos personas que tenemos de invitadas, ¿vale? Yo las quiero muchísimo, pero resulta no es recíproco, ¿vale? No pasa nada. Ellas a mí no. Y entonces ha sido muy interesante cuando una de ellas ha dicho, ahora cuando se haga la presentación, una de ellas ha dicho, ha visto a Fran y ha dicho, por fin el hombre que quería conocer. ¿Sabes? Es muy guay que a ti te haya conocido así, cuando la primera vez que ella y yo nos vimos, resultó que estábamos justamente hablando, yo estaba con Logan, con Joe, en fin, todo diciendo, joder, macho, tío, es que de verdad, ¿cómo puede ser que haya personas blancas que confundan a negros? Es que es una cosa que no puedo entender. Y yo, ya, tío, y sobre todo a mí me confunden todo el rato con Timbo, que yo no tengo nada que ver con Timbo. Sí. Bien, un minuto después, viene esta persona y como de, ¡ay, Dios mío! Es increíble. ¿Qué eres tú? Y yo, bueno, la verdad es que yo soy muy fan de todo tu trabajo. Me dice, de verdad, Timbo, me encantan todos tus vídeos. Y yo, Timbo, ¡au! Timbo, mira, la risa de los de atrás. Y yo le dije, no soy Timbo. Y ella, ¿no? Y le dije, no soy Timbo, de verdad. ¿Quién eres? Soy Lamin. Ah, sí, tus vídeos también. Digo, ya es muy tarde esto. Ya demasiado. Es muy tarde. Y así fue como conocí a una de las invitadas y su hija la conocí en la fiesta de 18 años del intermedio, ¿vale? Que básicamente se me acercó para decirme, ¿pero tú quién eres? Así fue. Y yo, bueno, yo hago esto tal. Mira, la verdad es que yo no tengo ni idea de quién eres, pero mira, tengo una organización. Así que si la gente te ve, te puedes venir conmigo. Y así fue como nos conocemos. Y las quiero mucho, ¿eh? Simplemente quería dejar claro mi postura. Esa postura. Sí. Bueno, yo solamente quiero añadir... El hombre que deseaba conocer. Ajá, mira tú. Yo solamente quiero añadir que además hoy llevo una camiseta. Ayer, además, Asari, estuvimos ahí en Barcelona. Este programa lo grabamos justo al día siguiente de ir a esta manifestación, a esta carrera antirracista, y pues los manteros de Barcelona pues hicieron esta fantástica camiseta Black Manthers, que me encanta, ¿vale? Haciendo, digamos, que ese juego con Black Panther, y la verdad es que me encanta esta camiseta, pero lo que más me gusta sobre todo es esa iniciativa y lo bonito que fue ver a tanta gente en esta carrera antirracista que es tan necesaria, evidentemente, pues un poco para manifestarse en contra del racismo y de la ley de extranjería y de muchas otras cosas. Ya que estábamos ahí, nos quejábamos de absolutamente todo. Es verdad que ¿Cómo fue? Fue precioso, fue precioso. La verdad es que ver al pueblo unido en esa carrera, en esa presencia y en ese poner el cuerpo, como dije, fue una cosa increíble, porque además había una representación, una diversidad, una cantidad de perfiles de gente que sencillamente creía que tenía que estar allí apoyando la lucha antirracista, del inconmensurable trabajo que han hecho los compañeros de Top Manta de Barcelona y bueno, también de otras ciudades que estaban ahí apoyando.
gente que vino de un montón de ciudades. La verdad es que pudimos Sí. compartir allí con muchos compañeros y compañeras y fue algo Muy bonito. muy emotivo, pero también fue muy divertido y esto me encanta, me gusta mucho que fuera divertido porque tenemos que empezar a incluir el gozo en la lucha. Desde luego. Porque perder, cuando estás luchando y pierdes el gozo, no se puede seguir luchando. Así que para mí que fuera una mezcla de ambas cosas, de fiesta, de homenaje y de lucha, para mí fue una mezcla perfecta, me pareció precioso. La verdad que fue un placer estar ahí. Pues sí, no quería continuar el capítulo de hoy sin hacer una pequeña mención precisamente a estos manteros, los manteros ahí en Barcelona, que organizaron, entre otras organizaciones, esta carrera antirracista. Y nada, vamos con precisamente las personas que visitan el Tíbet hoy. Visitan el Tíbet una activista keniata. Oh, yeah. Digamos que ¡Hey! ¡Escucha! una persona fundadora de la asociación Save a Girl... Miento, lo voy a decir bien. Save a Girl, a Generation. ¿Verdad? Muy bien. No lo he dicho bien. Casi. Save a the Generation. Ah, vale, Save a Girl, Save a Generation, O sea, exactamente. bien, Es que he visto que lo tenía mal escrito y digo, yo voy a ver si me acuerdo. No, al final no me he acordado. Bueno, pues la misión es acabar con la mutilación genital femenina, el sistema de dotes, el matrimonio forzado y otros abusos contra las mujeres en África y en Asia. Ella es Asha Ismail y viene acompañada por su hija Hayat Traspas Ismail. Un aplauso muy grande para él. ¡Qué ganas tenía de que vinierais! Sé que la mitad de las cosas las he dicho mal, pero ya que os he presentado, pues decirnos. Y tal cual. Claro, eres Asha Ismail. ¿Y se dice Ismail o con un acento en otro sitio? No, es Ismail. Ismael, así Sí, sí, sí. aunque en España me han puesto otro nombre. ¿En España te han puesto otro nombre? ¿Qué nombre te han puesto? En España soy Ashia Ismael, todo Ashia. eso como nombre. Pero eso está en tu DNI o en tu NIE. ¿Cómo está. Sí, en mi Ashia. Ashia Ismael. Ismael. Los dos son mi nombre. Entonces, hay gente que cuando me llama no saben cómo dirigirse a mí. Pues mira, esto me lo comentó cuando me pasó su ID Asha y el de Hayat para venir aquí hoy al programa. Asha me lo comentó porque yo me fijé en esta I de más que hay en su ID. Y me dijo, no, es que aquí pues de esto digo, no, sé escribir, lo escribiré como a mí me parezca. Y me ha hecho gracia que justo mencionéis a Timbo, porque Timbo justamente me explicó lo mismo. O sea, que es bastante habitual que Schwarzenegger se escriba bien, pero el resto de nombres africanos se escriban como les salga de las... Sí, pero ya no. Pero una cosa es que el locutor de un programa de radio o yo que sé, un presentador de un podcast como No hay negros en el Tíbet lo diga mal, pero que ya esté mal en mi documentación. En tu documentación. Ocurre mucho. Ostras, a ver, pero eso ya, veces... Yo solicito la nacionalidad, pues presento toda mi documentación, mi certificado de nacimiento, pasaporte, todo. Y ninguna parte... Está bien escrito. No, todo eso está bien. En ninguna todo parte eso ponía sí, Asia. sí. El original. Pues me llega la carta, eso fue hace mucho tiempo, me llega la carta, me ha dado, yo no me fijo en la I, estoy tan feliz, hombre, voy a tener la nacionalidad, no miro la I. Pero no era solamente la I, es que el nombre es Ashia Ismail. Todo eso como todo nombre. Junto. Efectivamente. Sí. Y luego el apellido, y luego han cogido el apellido de mi abuelo como el segundo, como de meterla. Entonces, soy el nombre, yo no soy madre de estos, porque luego si soy millonaria, menos mal que soy pobre, no pueden heredar nada. Sí, tienes que ir a un notario a que cambien. Sí, lo digo básicamente porque yo también tengo ese problema. Es que ves que no, que te lo juro, es muy común. Sí, todos tenemos ese problema. Es mucho más habitual de lo que parece que llegues ahí y te pongan o te cambien el nombre como tal. A mí, de hecho, me quitaron uno de los nombres que tenía porque les pareció que tenía demasiados nombres. Quiero decir que menos las cartas de Hacienda, el resto de cartas te llegan un poco como... Es verdad, porque tú eras Carmen, ¿no? Sí. Se me había olvidado. Se me había olvidado. Se me había olvidado. No volví a decir ese nombre desde la primera temporada. Yo he recibido cartas con el nombre tan mal escrito que he llegado a pensar que mi marido tenía un amante empadronado en mi casa. No, qué mal pensada eres. Cuidado, ¿sabes? Que digo, ¿quién es Asaraya Bisuga López? Digo, pues mira, será una que vive aquí, pero sí pasa mucho. Pues yo os cuento, yo fui tan cabezón que cuando vi que en el documento, no en el DNI todavía, sino en el documento que me iban a dar como diciendo todo va a aparecer así, dije, ni hablar. Y lo reconozco,
hice mafia. ¿Cómo Hice- que sí. hiciste mafia? Sí, Momento, pues, cada vez que os vais a poner a aplicar secuestros y y cambios, quedas mal. pregunto, ¿han pasado más de 5 años? Para saber si sigue o no en vigor. Es por verdad, favor, es verdad, asegurarnos es verdad. en Del salud. crimen cometido. Ya no me pueden quitar el DNI, nada. No, pues lo que hice, a ver, tú tienes que tener una partida de nacimiento Madre mía. donde ponga claramente cuáles son los nombres y apellidos de tus padres. Ahí es donde estaba el problema en cuanto a que me daba la nacionalidad poniendo mi nombre y mi apellido de maneras diferentes, ¿de acuerdo? Entonces yo fui a la embajada, pagué X dinero para que me hicieran un documento, la embajada del Congo, para que me hicieran una partida de nacimiento donde el nombre y apellido de mi padre fuesen de tal manera que cuando lo entregase yo a las pues a la jefatura de ¿Autoridades? policía y a las autoridades españolas entendieran que mi primer apellido tenía que ser ese y el segundo apellido tenía que ser ese otro en base a las leyes españolas. Entonces lo que hice fue cambiar el nombre de mi ¿En Hay Negros en el Tíbet? ¿En la qué? cambio. Ok. A ver, era la ruta más rápida. Sí, O sí. sea, para corregir un mal, Ujú. tuvo que tirar Corrupción. de contactos. Claro, Claro. es importante. No hace falta que lo diga, pero no estamos de acuerdo con la corrupción. Escuchad, Solo como elemento último y en casos excepcionales en el que te cambian el nombre. ¿Vale? Claro, pero tú piensas, Lamin, que si aquí en España tienes que tener un nombre, un primer apellido, un segundo apellido, donde el primer apellido es el primer apellido de tu padre. del de tu padre y el segundo apellido es el primer apellido de tu madre, yo lo que hice fue ajustarme a las leyes españolas. Claro. Y Muy para bien ajustarme a hecho. las leyes españolas, pues tenía que hacer otras cosas. Bien, como cuando nos cancelen y nos funen o nos procesen, el juez quiero que vea que yo estoy en desacuerdo con todo lo que esta mesa ha dicho. O sea, a mí no me juzguen. Pero señor muchas juez, veces el proceso- habrá otro caso por el tema de sus No, pero yo iba a decir No, que no, yo muchas voy veces- a abrir un caso. Sí. No, pero muchas veces Sí. los procesos burocráticos, sobre todo cuando alguien está esperando algo tan importante como la documentación, ¿no? Ujú. Para pertenecer y corregir un error que no fue tuyo en el primer lugar te lleva Puede tanto retrasar, tiempo. claro. Yo recuerdo que a mí me pusieron que había nacido en Segovia. No naciste en Segovia. Segovia. Mi madre no había, o sea, yo nací en Somalia. Ah, en Somalia. O sea, nunca había Es que Hola, Somalia, Segovia están Amor, cerca, ese- están al lado. ese- En la línea 5, Somalia, segunda parada, Segovia. Eso sí que lo corrigieron porque me acuerdo que mi madre me No. decía, ¿cómo es posible que se equivoquen de continente, de país y de todo? Cuando nunca había escuchado de ella, creo que no sabía dónde estaba ni España. Escucha, ¿has conseguido el sueño negro? Saltar de Somalia a Segovia por la cara. Yo hice el proceso en Tú vez de decir, llegaste yo a quiero ser de Candil, Somalia. A mí me pones de Somalia. Se cambió, se cambió. Se cambió. Eso, se Y no te corrigió. Segovia, mujer, el acueducto. Ni siquiera sabía dónde estaba eso. Digo, ¿dónde está Segovia? Gente de Segovia, os queremos. Ya. ¿Bien? Yo, No, así a contingencia. ver, no tiene nada que ver. Ese acabas de llegar. ¿Tú crees que yo sabía las comunidades ni las ciudades de España? Ni siquiera me sé toda la de mi de Kenia ahora mismo. O sea, si me dices que te diga todas las ciudades que hay en Kenia, Imposible. voy Oye, a suspender. ¿Te hicieron Totalmente. el examen este que se suele No, hacer? No, menos te- mal, hubiera suspendido. no. Oye, pero no sé a quién se lo hacen, porque a mí tampoco me hicieron ningún examen porque ni nada de empezó eso. después. Empezó más después. tarde. Ah, Y claro. si tienes estudios aquí, no tienes que hacerlo. Mentira. No. ¿Ah, no? Mentira. Sí, Mi sí. prima Amal lleva aquí desde quinto primaria. Quinto primaria desde los 10 años, ¿no? Sí. Y hizo bachillerato, selectividad, dices? en Sí, ciencias bachiller. políticas en la Complutense, No, en la. en la Red Juan Carlos, bueno, Juan Carlos. en una universidad Sí. de Madrid, y luego hace muy poco le hizo el examen de nacionalidad. Estamos hablando de hace 3-4 años. Para mí, después de pasar por el sistema educativo español, donde te repiten y repiten las provincias, el sistema de político, cómo Los ríos. funciona, los ríos, El las Miño, el Duero, montañas, el Tajo, el que lo Guadalquivir, estoy- que lo el estoy- Guadalquivir. Lo estoy viviendo con mis hijas. Estamos ahí, venga, hoy toca sociales. El otro día me decía, ¿qué es el Senado? Y que ya lo has hecho todo. Ujú. Luego te tienen que preguntar preguntas absurdas, porque algún examen de nacionalidad es cultura popular, es Telecinco. ¿Qué me ¿Sabes? dices? Es como preguntas muy absurdas. Sí.
¿Quién es Belén Esteban? No, dime que no. Yo solo estoy aquí contemplando cómo seguimos metiéndonos en fondo. No podríamos estar hablando. Pero por lo demás, todo bien. Quizá deberíamos entrar en materia. porque si no- Es que no podía salir de esto. Yo me estaba acostando gracias a Sari. Mira, lo primero, yo tengo que reconocer que se lo estaba comentando en el grupo a ellos, hablando precisamente de lo difícil que ha sido para mí a la hora de ahondar en esto, ¿no? En todo... No sé, es que ya te digo que me ha llegado a emocionar, ¿no? Y un poco todas estas luchas que tienes, ¿no? Con esto que se hace, ¿no? Y claro, yo lo que necesito es, primero, saber la clase, darme una clase de historia que me la des tú, que prefiero que lo hagas tú antes que ChatGPT, que Google y demás. Preguntarte a ti, pues, que lo has vivido en primera persona, de dónde viene, cómo, quién inventó esta práctica, quién hizo esto, de dónde viene, ¿no? Esta mutilación, esta práctica de la mutilación genital y sobre todo, ¿por qué en 2025 Todavía estamos todavía hablando. se sigue practicando? La pregunta del millón. Es buena pregunta, ¿no? Empieza yo, porque como empiezo yo no Pero- paro. No, es que la idea es que no pare, pero sobre Claro, todo, yo sobre creo todo que eso. explique porque además está justo leyendo, investigando sobre Claro. el origen de la mutilación genital femenina, pero antes que entres eso, yo quiero decir que este niño es muy riguroso. Tener mucho cuidado con él. Madre, o sea, Este no me lo el esperaba plot yo. twist que nadie... No sé. Antes de hablar de la mutilación Le quiero muchísimo, pero A ver, no hemos se va a sido- olvidar. Tengo que hacer alguna brujería para que se le olvide ese tema. Oye. Pues ahora tenemos que hacer otro tema sobre que los africanos no hacemos brujería. Es que, gracias, efectivamente. Es que venga a echar mierda sobre nosotros. No hay manera, ¿eh? No, yo ya he perdonado. Mira que me Yo quería ya- poner... Yo ya una vez que ya lo he soltado aquí, Las palabras. prometo, Vale. creo... No quiero escucharlo más. Sí. Yo también Oye. iba a decir, yo no dije el hombre que era, digo, el único que me faltaba por conocer. Porque a Sara y la conozco, a ti te conozco y me faltaba. Claro, faltaba yo. O sea, Faltaba Fran. Bueno, no era. bueno, vamos ya- a Yo entrar. le quiero añadir una pregunta a las de Fran Sí. que me han encantado. Que ya también nos expliquéis qué es Safe a Girl, Safe a Generation y cómo nació. Vale, pues mira, empiezo yo de cómo nació, ¿vale? En Save a Girl, Save a Generation, que significa salva una niña, salva una generación en español, ocurre con ella. A ver, digamos, yo soy superviviente. A veces me cuesta mucho decir esa palabra porque ya no estoy seguro cómo llamarme. He sido víctima, pero realmente no ninguna super, ¿no? Sigo viviendo esas consecuencias. Cuando me pasó a mí, pues yo crecí, pero sin saber exactamente todo lo que conlleva pasar por ello. Obviamente una cosa que queda clarísimo es algo que te va a acompañar toda la vida. Entonces, la lucha, en alguna forma, decir, empieza, me quedo embarazada de ella, y un embarazo que no deseaba, que no quería tener ese bebé, pero estoy hablando, bueno, voy a decir la edad, no le gusta que lo diga, pero estoy hablando de 1980 y algo. 89, digamos las cosas bien. Es cuando ella nació. 1989, cuando tú naciste. Sí. Ella. Si Bueno, a dices ver, 80 y algo, de repente si me te lleva quieres- al 83. Si te quieres sentir mejor, yo nací en 1973. Yo qué sé, no pasa nada. ¿Tanto? Fuck off. Continúa. Continúa. Pues nada, estoy embarazada y no conozco ninguna asociación, ningún movimiento. Estoy en Mogadishu, yo soy de Kenia, Ujú, pero en estaba Mogadishu. en Mogadishu en ese momento, que era Somalia, que todavía no había empezado la guerra, pero no conozco ningún movimiento. Que la información no es como ahora. Ahora hay mucha información y no sé dónde ir. Entonces, claro, me queda una cosa. Por todo lo que había pasado, que no voy a contarlo aquí, pero Que si quieres puedes. había consecuencias en cada paso de mi vida. Había el día de corte, que ese es algo que nunca jamás en la vida se me va a olvidar.
O sea, por mucho que lo intente, además que cada vez que lo hablo, pues recuerdo, ¿no? Recuerdo el sonido de la cuchilla cortándome, recuerdo los olores del lugar, recuerdo la cara de mi madre. ¿Qué edad tenías? 5 más o menos. Fui y me mandaron a mí comprar las cuchillas. Yo las traje. Estaba tan contenta en ese viaje que fui con mi madre a mi pueblo, al pueblo de mi abuela. Y como tenía a mi madre solo para mí, yo me sentía tan especial en ese viaje. Y cuando llegamos a la casa de mi abuela, pues decían, es ella, es mañana. Yo sabía, algo especial iba a pasar mañana y era yo, toda la atención para mí. Y llega mañana, yo apenas pude dormir esa noche. Cuando vine aquí a España, porque yo me enteré de los Reyes Magos, la existencia, Papá Noel, todo aquí, ¿eh? No, eso no llegaban a mi pueblo. Entonces mis hijos no podían dormir, o sea, los 3, que por la noche tenía que amenazarlas porque estaban esperando los Reyes. Esa sensación que ellos tenían, yo lo tuve, porque yo quería que llegara mañana. Estaba tan nerviosa que no podía dormir. Fue la primera que se levantó, que despertó a mi mamá. Despierta, ya es mañana, o sea, es mi día. Así que mi madre me baña, me manda a comprar cuchillas. Cuando vuelvo están en la cocina, de barro, y están preparados todos. Entonces llego, me sujetan y ya empiezan a cortarme. O sea, habían cavado un agujero, entonces está mi madre, mi abuela sujetándome y con sus piernas había abierto la mía. Me ponen en el borde de un agujero que habían cavado. La señora enfrente y mi madre detrás de esa señora de pie dando instrucciones. Es que no hay palabras realmente para describir ese dolor. Eso fue el primero. El resto me curo, acepto mi situación, crezco, llega la regla. Otra pesadilla, también acepto esa situación y sigo creciendo. Y llega la boda. ¿Con qué edad te casaste? Era muy mayor para las niñas de entonces. Claro. Era muy mayor para las niñas de entonces. Me ha sorprendido. Muy mayor. Porque podemos estudiar. Entonces, cuando antes quitar encima, pues iba a entrar 20 ya, o sea, era muy mayor. Eras muy mayor porque la edad que se concebía para el matrimonio en aquel momento, ¿cuál era? Una edad normal, habitual. Mi madre le casaron con 13. Con 13. A mi abuela la casaron antes de tener su primera regla. Acércate. Wow. Entonces, es el momento en que eres fértil. Entiendo. Y ya estás lista para casarte. O sea, tenía 17. Bueno, que fértil no necesita... No, ella tenía 20. No, yo tenía 20, iba a cumplir 20. Vale, sí. vale. Claro, desde la perspectiva, claro, que era mayor, claro. Bueno, eso os voy a contar también. La fecha de nacimiento mía es algo... Bueno, ya, otro momento. Os voy a contar eso luego. 20 más o menos iba a cumplir. Y bueno, en esa entregan a la novia, hay una boda, hay una ceremonia, y en esa ceremonia, por la noche, porque a mí lo que me hicieron se conoce como la infibulación. Consistía en cerrar todo, aparte de cortar el clítoris, labios menores, labios mayores, cerrar todo y dejar el agujero lo más pequeño posible. Okay. La noche de boda el tío no puede penetrar y llama a una persona que está afuera y esa persona viene a abrirme. Entonces, te abren en ese momento y te penetran en el mismo momento. Así que fue concebida en esa circunstancia para que podáis entender que yo no quería ser madre. Claro. Entonces, cuando yo acepto esa situación que voy a ser madre, empiezo a pensar y desear con toda la fuerza que lo que llevo en mi vientre fuera niño. Los niños eran libres. Claro. Uh-huh. Entonces deseo. Entonces llega el día de parto. Soy una historia muy, muy curiosa. Porque estoy con unos dolores. Obviamente yo no había parido y no tengo ni idea cómo funciona la cosa y nadie me había explicado. Entonces tengo dolores. Salgo y le digo a una de las señoras que estaba ahí, que digo, creo que voy a tener bebé. Y me dice,
No, tú no estás de parto. Cuando salgas fuera y miras el cielo de Mogadiscio era muy bonito. Por la noche había un montón de estrellas bonitas, o sea, casi todo el año. Bueno, me dice, cuando miras el cielo y no veas ninguna estrella, entonces estás de parto. Y tonta de mí, pensé que me iba a quedar ciega temporalmente. Así que tenía dolores, salía y las estrellas seguían ahí. Claro. Y salía y las estrellas hasta que llegó un momento, bueno, que ya voy a decir una burrada, tenía sensación que iba a cagar un melón. Y le digo, no, yo creo que voy a... Y me dice, uy, está de parto. Ahí sí que decide, todavía veía la estrella, no había quedado ciega. Sí. Llaman un taxi, van corriendo, entramos en el taxi, vamos al hospital, del camino el taxi se para, porque no sé qué problema, se ve el conductor salir para abrir, ¿no? Y yo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Yo seguía cantando, ¿dónde vas? Él había arreglado el coche, se había metido y llegamos, pero yo seguía cantando. ¿De dónde vas? Porque me quedé con el taxista saliendo en la cabeza. Llegamos enfrente de la maternidad del hospital, se llama Hospital Banadir, sigue existiendo. Intento salir del taxi. Estaba en la silla trasera del taxi. Me levanto y siento cómo me abro. Entonces me tumbo en la silla trasera del taxi y veo el conductor corriendo y llegan enfermeras y ahí es donde me asisten en la silla trasera. Una se sienta encima porque ya llegó un momento que íbamos a ir las dos. Si no llegan a asistirme de manera urgente, porque ya había roto todo, pero no podía pasar la niña. Y yo ya no tenía fuerzas de empujar. Entonces manualmente me sacan en la manera más brutal que puedas imaginar. Y me lo ponen aquí. Fue ella. Uh-huh. Y me lo ponen aquí, entonces yo la miro por primera vez y me dicen, felicidades, es una niña. Ahí es cuando me rompí. Y ahí es cuando dices, Ahí voy a hacer Save a Girl, rompí, Save de a verdad. Generation. Entonces la miré y dije, bueno, era muy bonita. Sigue siendo bonita. Bueno. Para mí era la cosa más bonita que había visto. Para cualquier madre, su bebé es la cosa más bonita del mundo. Entonces yo pienso, esta es mía. Esta es mía. Uh-huh. Y si es mía, yo decido sobre su vida. Por lo tanto, nadie me va a tocar. Ahora, toda esa conversación, ya se me olvidó mi dolor, ya se me olvidó todo. Toda esa conversación está en mi cabeza. Donde me llevan para intentar, una de ellas, porque empezaron a coserme, y le dije que no me tocara, y me dijo, ¿te has visto? Estás como un trapo viejo roto. Esa palabra nunca se me olvidó. Bueno, el nombre que le puse a ella también era la enfermera que me ayudó. Se llamaba Hayat, porque yo no sabía si iba a tener niño. Yo no tenía nada preparado, ni un calcetín. Nada, ni nombre, ni nada. No tenía nada en absoluto. Ni siquiera había ido a un seguimiento de hospital para que me digan el peso, estás bien, estás sana, el bebé está... No. Y la enfermera que nos salvó la vida a las dos se llamaba Hayat. Uh-huh. Hayat en árabe significa vida. Vida. Lo cual, de forma no programada, no pensada, ¿no? Es lo que nos pasó a las dos, ¿no? Nos dio vida. Y agradezco mucho porque hay muchos nombres somalíes muy feos que no me gustan. Se llamará Hayat. Pero yo creo que siempre que escucho la historia, porque claro, es mi madre, trabajamos juntas, es mi niñera, cuando yo salgo a cenar, quien se queda con las nietas es ella, ¿no? Y siempre que escucho esta parte, a mí me rompe mucho el corazón porque mi historia es totalmente distinta. Yo, cuando fui madre, quería ser madre. Y mi pensamiento era todo lo contrario. Yo quería tener una niña. O sea, claro, estaba diciendo, quiero una niña, porque no concebía, obviamente como todas las... Cuando estás embarazada son dos pensamientos, ¿no? Será niña, será niño. Es la forma de entretener 9 meses de embarazo, sobre todo cuando todo va bien.
Y recuerdo mucho que el día que la llamé, yo di a luz aquí en Madrid en el 12 de octubre, recuerdo mucho cuando la llamé para decirla que nos habían dado ya los resultados de la ecografía y le dije que iba a ser un niño, yo creo. Y dijo, bueno, su reacción no era la esperada, porque en ese momento ella estaba deseando tener una nieta. Y para mí fue en ese punto de mi vida, cuando yo me convertí en madre, que siempre mis hermanos y yo hemos apoyado la lucha que inició ella, de forma no oficial, y luego cuando fue oficial. Siempre hemos sido los primeros voluntarios. Los primeros seguidores de Facebook éramos nosotras. Muy bien. Y obligadas. Pero fue a raíz de ser madre, pasar por el embarazo, ver lo acompañada que yo estaba, lo segura que yo estaba, el futuro que yo sabía que mi hija iba a tener, que comprendí el aislamiento que ella ella es de Kenia, estaba en Somalia porque se había casado con mi padre biológico y tenía que vivir donde él vivía, lejos de su familia. Es verdad que había el mismo idioma, pero lejos de todo lo que ella conocía. Y tuvo que dar a luz ahí. Y casi morimos ahí, ¿no? Y en ese momento fue mi punto de inflexión en convertir lo que era la lucha de mi madre, algo que apoyaba, ¿no? Que ayudaba, a convertirlo en mío, porque me acuerdo perfectamente... Después de ser madre. Me acuerdo perfectamente pensando, ¿cuánta gente no tiene la suerte que he tenido yo? Que ese ciclo de violencia haya acabado conmigo, que la siguiente generación no vaya a pasar por eso, ¿no? Entonces siempre que escucho me acuerdo mucho de mi propia experiencia de la maternidad, ¿no? Una maternidad deseada, querida, y el apoyo que yo tuve también. Yo sobre todo es que cuando has comentado que tú por la noche, cuando tenías 5 años, era lo que más deseabas y lo que más querías, o sea, estamos hablando de algo que está tan arraigado que desde la infancia es una cosa que se ve como algo, no sé, fantástico y bueno que va a pasar. Pero eso era algo que te pasó a ti. Claro, la pregunta es, ¿te pasó a ti o eso es algo que le ocurre a todas las niñas ahí en Somalia o en Kenia donde se haga, que eso lo esperan mucho y claro, cuando se dan cuenta de que duele y que lo peor que hay, es como que ya ahí cambias el chip? ¿O como... No lo sabía. Lo que iba esperando tú no sabías lo que iba a pasar. Vale. Ni idea, yo creo que hubiera huido. Algo hubiera hecho. Vale, entonces entiendo que se lucha para que tengan esa información esas niñas o que tengan la información porque son otras mujeres las que hacen esto y que les ha pasado lo mismo y que no tienen ese cambio de chip que sí que has tenido tú para decir mis hijas no pueden pasar por esto. Lo mío, por ejemplo, no era un cambio de chip ni nada. Yo creo que era un enfado. Era mi venganza contra mi familia, con cualquier persona, era no tocarla. Con eso iba a vengar. Pero según iba escuchando historias, pues veía la necesidad de muchos de ellos de decir, he pasado por eso, yo tampoco quiero, pero querían una voz, querían algo, alguna, porque en mi familia nadie había hablado de ello antes que yo empezara esto. Actualmente sigue en la tradición, o sea, bueno, no quiero llamarlo tradición ni cultura, pero siguen practicando esa violencia, pero sin saber que es violencia. Has dicho que son las mujeres que lo hacen. Pero ¿con qué finalidad? O sea, esto se prepara, son las mujeres. Ahora, bueno, también está muy medicalizado. O sea, no quiero poner el foco en las mujeres, lo digo porque... pero quiero explicar porque es una pregunta que siempre preguntan. Claro. Pero la finalidad de esto es para guardar esa virginidad para un hombre. ¿Cómo no? Exacto. Una ¿Cómo no? Una de las cosas que me acuerdo mucho... el día ese que yo estaba gritando y eso, llegó mi abuelo. Mi abuelo era un hombre muy conocido, muy importante en ese pueblo. Que iba a misa, o sea, él era muy respetado. Me acuerdo que entra mi abuelo y mi abuelo dice, esto ya no se hace. ¿Por qué lo estáis haciendo?
yo escucho esto y quiero gritar más. Bueno, justo antes que me metieran un trapo en la boca, quiero gritar más. Y durante mucho tiempo pensaba, y me echaba a mí la culpa, si hubiera gritado más, me hubiera escuchado, me hubiera venido a salvarme. Tu abuelo. Y yo pensando, o sea, durante mucho tiempo, hasta que ya me di cuenta que mi abuelo fue un cómplice. Fue cómplice en el sentido que mi abuelo tenía el poder de decir eso ante el pueblo, y ni mi madre, ni mis tías, ni mis primas, nadie hubiera pasado, no solamente mi familia, sino a lo mejor todo el pueblo. Pero no lo dijo. No lo dijo. Lo dijo ahí, eso no se hace, y se fue. Y yo pensando que él era mi salvador. No, era cómplice. Todos los maridos que dicen que eso lo hacen las mujeres, no tiene nada que ver. El que busca a la mujer que ha sido mutilada solamente, son todos cómplices, igual que las religiones son cómplices. Yo señalaba entiendo que tu madre, tu abuela, quien fuese, ¿no? Mujeres, digamos que en el acto que hubo allí. Pero obviamente yo estoy totalmente seguro de que esto no es una práctica. Por eso preguntaba también el origen de quién fue la persona a la que empezó esto. Me gustaría que me lo presentaran para que cometa un delito. Vale. Que alguien sepa en qué libro salió, en qué parte de la Biblia o qué parte del Corán o qué parte de lo que sea aparece esto, ¿sabes? Yo creo que... yo quería añadirle a la pregunta de antes, ¿cómo puedes desear algo tanto, ¿no? Que cuando estaba mi madre contando, pues yo deseaba que mañana llegara. Es porque ahí, antes de que suceda algo, que nadie habla de lo que sucede, de lo que va a pasar, te tratan como la persona más especial de la casa. Si ahí vas a hacer tareas, no las haces. Si tenías responsabilidad, no las haces. Y luego, durante semanas, porque estás recuperándote, te traen a veces regalos, te vienen a visitar, te dan la enhorabuena por ser mayor, pero nadie te dice... Es que me parece ya más cruel todavía, de verdad. Y los niños pequeños están viendo que mi hermana mayor le están tratando diferente, tú estás deseando de cuándo a ti te van a tratar de diferente. Y luego ya hay dos sectores, ¿no? Eres una niña, ha pasado algo a tu hermana y tu hermana puede tener otras conversaciones o hablar de otras cosas porque entra en el círculo de pertenencia. Claro. Y ese el no saber, el no explicar exactamente lo que había pasado hace que se fantasee con algo que no sabes lo que es. Entonces eso perpetúa. A mí siempre me sorprende porque mi tía es mayor que mi madre, ella pasó por eso, mi madre pasó por eso y no hablaron de esto hasta que las dos fueron madres. Y han hablado y han vivido muchas experiencias juntas. Pero hasta que las dos fueron madres no hubo una conversación real sobre exactamente cómo fue la mutilación genital femenina. De hecho, años después de trabajar en la organización, que somos cofundadoras y estamos todo 24 horas de la semana intentando buscar soluciones, me acuerdo conversaciones de preguntarle a mi madre, ¿has preguntado a mi abuela cómo fue el suyo? Y creo que fue hace pocos años que mi madre le preguntó y mi abuela le contó a mi madre su propia experiencia. Tú imagínate. Si se contara más, estamos hablando de una violencia que sucede en un lugar invisible. Pero si volvemos a lo de... Pero pero si a ti te hacen una cicatriz en la cara, todo el mundo te diría, ¿qué te ha pasado? Oye, ¿qué te ha pasado? Si tú tuvieras una amputación en otro lugar visible, todo. Entonces, no se habla, no se ve, te anula, no existe. Claro, es que también hay que tener muy en cuenta este ocultismo que obviamente es a propósito para que se genere esa fantasía de la que tú hablas, pero claro, también tenemos que tener en cuenta que las violencias en general ya se silencian, pero además esta es una violencia que está relacionada con el órgano genital femenino, en una sociedad y en unos entornos en las que estos temas son absolutamente tabús. Con lo cual, aunque la propia violencia se silencia, esta violencia todavía más porque son cosas de mujeres y porque además nosotras mismas en esos entornos donde es tabú, no se nos ocurriría jamás siquiera mencionar que tenemos ese órgano ni nada que le haya pasado ahí. Entonces... Claro, es como que el propio contexto favorece ya también Sí, no sé, ¿hace cuántos años? 25, un poco más, que se descubrió exactamente cómo era el clítoris realmente. Ya. O sea, no hace... No, es que... Bueno, hay gente que todavía no han contado. No, pero es verdad que es fuerte con el tema del... Son cosas de mujeres que yo creo que esto alguna vez lo he contado y que creo que la primera vez
que tuve conciencia de que las mujeres tenéis uretra y que cuando hacéis pis, no hacéis pis por la vagina, fue en la universidad. O sea, y no era yo el único. No era yo el único, ¿sabes? Era como que de repente nos lo estaba contando una y nosotros así. ¿Qué? Y claro, y te miras como diciendo, ¿tú lo sabías? Y claro, porque, es más, ¿os acordáis de un programa que hicieron una pregunta que yo lanzo desde aquí a todos los hombres? De cuando una mujer se pone un tampón, ¿puede mear? Y te aseguro que hay muchos que hacen que es un tampón, para empezar, directamente. Entonces es verdad que el desconocimiento que hay con respecto a ese tema es absolutamente... O sea, es que es total. Es tabú. Y todo lo relacionado, ¿no? Y es como de repente, y si vas con el tema incluso de la menstruación, ¿no? Toda la sangre, excepto esa sangre en concreto. Esa sangre ya es... Hay que ocultarlo. Claro. Y es una cosa que claro, que al final genera... o sea, es el caldo de cultivo para todas estas cosas. Sí, debíais hacer un programa de cómo sería si los hombres menstruaran. Se hubiera acabado la civilización. La civilización hubiera terminado. Y una pregunta. Quiero volver a lo de dónde viene eso, la mutilación genital. Creo que es muy importante aclarar eso, que la mutilación genital femenina no solamente se practica en el continente africano. Hay como 94 países en el mundo donde la mutilación genital femenina existe. Algunas, bueno, por la diáspora y otras porque es de ahí originalmente. Sí, de países de Asia puede ser. ¿Y países en los que existe pero siga presente hoy en día? Sí. Hace 94. El año pasado, en diciembre, una niña de 2 meses. Pero que siga presente hoy en día en 94 países. Sí. De hecho, cuanto más descubre que no tiene nada que ver con nuestro continente, las teorías del origen. Primero, es un tema que no interesa. Lo que no interesa, por eso se investiga. Se ha hecho muy poco investigación. Nosotras estamos obsesionadas. Mis hijas dicen que Ayeyo, su abuela en somalí, está obsesionada con los chichis. Esa es Eso te dicen tus nietos. Ahora tienen 18, pero entonces para ellas es una conversación normal. Entonces, claro, estamos muy obsesionadas. Entonces esa pregunta nos la hacemos ¿por qué? Porque se está insistiendo tanto en vincularlo con un continente, con una imagen, con la imagen de, primero, una religión. Pobrecitos, ¿por qué? Porque no saben hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque si estuvieran educados, si tuvieran una educación básica, decidirían otra cosa. Luego te das cuenta que hay gente que son profesionales, médicos de una cultura que siguen practicando, porque no se trata de nivel económico, no se trata de nivel educativo, se tratan de muchos factores. No es simplificar y decir, la mutilación genital femenina pasa por esto. Pasa en tantos lugares del mundo que cada lugar se origina por una razón distinta. Y se sostiene por razones... Se sostiene. Entonces, si lo seguimos tratando como un único problema, no se va a solucionar. Por eso, el otro día salió un vídeo que creo que está en muchos periódicos en España de Miss Mundo Somalia. Sí. No sé si lo habéis visto, contando su historia, que al final no sé si se convirtió en Miss Mundo o no, pero que en su speech, ¿no? Es una chica, hablamos de este año, con todo lo que le pasó a los 7 años. Pero si volvemos décadas atrás, todo el mundo cuando hablas de la mutilación genital femenina te dice, sí, leí un libro, La flor del desierto, sí, la modelo Waris Darie. Y estamos hablando de que ella alzó la voz en el año 97. ¿Vale? Entonces, ¿qué estamos fallando? Primero, 2005, este año, es una esta joven chica. En candidata al Miss Mundo relata la misma historia. La misma, claro. Entonces, sí, que se ¿qué falla? Falla de intentar tratarlo como único problema. Si tú buscas en internet y pones mutilación genital femenina, vas a imágenes, te saldrán mujeres africanas, cuchillas. ¿Por qué? Porque es la imagen de pobreza, zona rural y gente que no sabe tomar otra decisión. Hay que sostener el imaginario y aumentar el tópico del salvajismo africano. Del salvajismo africano, sí. Claro. Entonces, en esa obsesión nuestra, recuerdo que a ti te entrevistaron durante la pandemia con otras mujeres de otros lugares. Una niña de Rusia, una niña rusa había pasado, con 13 años había pasado la mutilación genital femenina en Rusia, en un hospital ruso, y se le complicó y denunciaron al hospital, le multaron el médico $500 o del dinero de ahí, lo que era. No está prohibido, es normal. Entonces, a partir de ahí digo, y pensé que la imagen que me iba a salir de la niña era una niña negra que vive en Rusia, claro. Y no, era rusa.
Era rusa el entendimiento que tenemos de Rusia, ¿no? Ujú. Blanca, Rubia. Sí, sí, claro. Entonces, pues empezamos a seguir investigando. Y en esa entrevista entrevistaron unas cuantas mujeres. Había una de Colombia. Bueno, lo de Colombia lo sabía porque la comunidad en Vera practica el primer caso, creo que salió en 2007. Murió una niña. Es cuando el mundo se llevaron la mano a la cabeza. O sea, el primer caso de mutilación Que genital salió, femenina. que se conoce. que se conoce. Que Que salió se a la luz conoce. pública. Murió una niña, salió Bueno, pero una que luz. se conozca en Y- 2007 ya también, ¿eh? O sea, Exacto. no- es porque también... El año pasado una niña de 2 meses murió en diciembre, era noviembre, no me acuerdo, y en Colombia, la comunidad en Vera. Entonces, había una de Colombia, había una persona de la India, y luego había una americana en esas entrevistas, una mujer blanca americana. Y yo flipé un mogollón, entonces pedí el contacto a la que nos entrevistó para poder hablar directamente Ujú. con ella. Después de hablar, me coincidió, bueno, aceptó hacer una entrevista, que no soy periodista, y durante la pandemia tuve una conversación Por a través de la videollamada. pantalla con ella, y me estaba contando, tendrá 70 y pico años ahora, y me estaba contando cómo ella pasó por la mutilación genital femenina en Estados Unidos, porque tenía 3 años y estaba tocando mucho, y la madre le llevó al médico, y lo que hicieron, dijeron, bueno, este tiene pequeña solución, porque la niña le vamos a quitar el clítoris y aquí el problema se terminó. Y era porque se estaba tocando mucho, pero Sí. ¿tocando en qué sentido? Masturbando. Masturbándose. Porque se Una estaba niña más- de 3 Porque años Una tenía niña- 3 años que se estaba estaba- estaba descubriendo tocando, como descubriendo. niñas Se está- y niños, Y eso me entonces refiero. cojo, le quito el clítoris y solucionado. Efectivamente, Pero ahí- pero ahí está la cosa. En Inglaterra lo hacían para curar la histeria, para Sí. curar muchísimo. Lo La histeria hacían. femenina. Por Sí, sí, eso sale el nombre clitoridectomía, que no es un nombre africana, y es un nombre médica Porque existía ya el porque procedimiento. Claro. existía para cortar el clítoris de las mujeres. Era como curar. A través de ella conocimos a otra, mucho más Es joven. que luego te obsesionas y dices, si hay una historia, hay muchas. Más. Entonces, buscando, ella nos dio el contacto de otra chica, en la que yo te entrevisté por videollamada para conocerla, la pedí permiso para grabar la llamada, y esa chica, si yo cierro los ojos, la historia que me contaba es idéntica a la de mi madre. Ujú. Idéntica. porque pero era- pensábamos que la otra Pero era un era caso aislado. una mujer de 45 años, estamos hablando hace 2 años, de 45 años, nacida en Estados Unidos, de una comunidad cristiana muy, muy, muy cerrada Ujú. y pelirroja, ¿vale? Y me está contando su historia. Esta mujer había pasado ella y su Life. hermana, lo que hicieron es llevarlas a otro estado. Dentro de una casa se lo practicaron. Y el tipo de mutilación genital femenina que está contando era el tipo el que yo había escuchado a mi madre. Claro. Ujú. ¿Vale? Esa mujer nunca había salido de Estados Unidos, ha pasado por 5 médicos y ningún médico le preguntó ¿qué te ha pasado? Nadie habla, entonces yo me cabreé, dije ¿y por qué no se sabe? ¿Por qué no se visibiliza? Porque si se empieza a ver como un problema global, a lo mejor entran más recursos económicos, se toma más en serio Bueno, y dejamos... es obvio que es global, porque no estamos hablando solo de Somalia o de Kenia. Exacto, y solo de completamente, África. pero global. y del color adecuado también, porque al final cuando estamos acostumbrados a normalizar que exista violencias en unos Ujú. lugares, Ujú. Sí. es como qué pena, pero es dentro de lo, de Eso lo es normal. cosas Y, Y luego unos viene lo de cuerpos, es unos su cuerpos que cultura. ya están. Es su Claro, sí, Hay es que su cultura. respetarlo. Vale. Sí, sí, sí. Una cosa. Save a Girl, Save a Generation, ¿está considerado como una amenaza en los países? O sea, porque entiendo que estáis operando, dando información y demás en los lugares donde esto se hace. ¿Estáis considerados como una amenaza o ni sienten cosquillas por lo que podáis decir o hacer? No, la verdad. Porque si ya hay países donde esto es ilegal, porque por lo visto sí, al menos lo que yo me he informado, hay países donde es ilegal, pero que ya se hace clandestinamente. Y que, digo, bueno, La pues... gran mayoría. Es decir, hay países donde es ilegal, se hace clandestinamente, ¿y qué hace esa legalidad? ¿Está siendo realmente dura a la hora de perseguir eso o nada?
Es complicado porque la gente no quiere renunciar, hay mucha corrupción, alguien acepta dinero debajo de la mesa para que no vaya a renunciar, el político no se quiere mojar porque no le van a votar, entonces hay muchos motivos que rodean la cosa política. Nosotros estamos trabajando en Kenia desde hace 3-4 años. Y llegamos a un buen momento, digamos, cuando esta realidad ya también en Kenia había una campaña muy grande, o sea, en contra de la mutilación genital femenina. De hecho, hay un órgano que financia el gobierno directamente que se llama End FGM Board en el capital de Nairobi. Por lo tanto, era algo que ya la gente conocía, ha sido fácil, nadie iba a preguntar por qué existimos. Siempre hay sospecha, especialmente por el nombre, Save a Girl, Save a Generation, de qué quieren salvar las mujeres, pueden decir, o las niñas. Pero hemos ido ganando el público y ahora ellos acuden a nosotros. Claro, por eso digo, que hay enfrentamiento por parte, digamos, que no sé si organizaciones o familias o personas que siguen haciendo, que dicen, no, nosotros queremos seguir haciendo esto, y que os digan, vosotros sois el demonio, no, y esto no puede ser. No, a ver, en África, por fortuna, por desgracia, no sé, está acostumbrada a que tengan no solo donde sea, donde sea. Por donde operamos nosotras, ¿no? Vale. Tenemos una sede en Kenia y otra en España. Y Kenia es el hub de las ONGs, entonces no es un sitio hostil porque saben que ¿qué pasa? Que ven como una ONG como una oportunidad. La gran mayoría es más, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué quieres ayudarme? ¿De forma de verdad o qué ganas tú con esto? O sea, está más de la propia gente de la comunidad pensando que tú estás teniendo ventaja, que tú estás ganando con hacer ese trabajo. ¿Por qué? Porque sus prioridades no es hablar de sus genitales femeninos, es llevar a sus hijos a colegios, pagar, comer, son otras cosas. Entonces tú vienes, dices, quiero hablar sobre esto, te está diciendo, vale, ¿y qué saco yo a cambio? Claro. ¿Vale? Entonces hay más desconfianza de las razones por las cuales nos lleva a nosotras estar ahí, de la gente. Seguridad, hay más inseguridad por cada momento la situación política de que pueda haber en una región. Y la zona donde estamos, Nairobi es más multicultural que mi pueblo, Garissa. O sea, todavía no he ido ahí para ir a hablar con la organización. No, todavía no, porque... ¿Pero por qué? Precisamente por ese rechazo, a lo mejor no me conocen, llevo tantos años fuera, la primera cosa que me van a decir es que a ti te han lavado el cerebro sin conocer mi historia. Claro. ¿Vale? Las mujeres que ya han hecho algo, sé lo que le dicen. Que había una diputada, es la que realmente hizo que se aprobara la ley actual en Kenia en su momento. Fue elegido como diputada y en el Parlamento habló sobre su experiencia. Yo me acuerdo todos los insultos que le llegaban. Y fueran a hablar con el marido y dice, ¿tú le puedes controlar o lo controlamos nosotros? ¿Cómo se le ocurre que vaya a hablar de sus genitales en el Parlamento cuando tenemos otras cosas más importantes que hablar aquí? Tenemos que hablar de esto, de economía, de no sé qué, no sus genitales. Le decían eso. Y yo sé cómo han sido target muchísimas mujeres que han intentado hablar de tema en ese pueblo. Y todavía yo emocionalmente no estoy preparada para argumentar con gente. En sitios como Somalia también hay muchas activistas que están muriendo. O sea, ser activista no es una etiqueta buena. Claro, eso es lo que quería yo saber. Es decir, o sea, ¿cuánto riesgo hay llevando este mensaje? Hay bastante riesgo, ¿no? Hay bastantes. Chicas que hacen mucho ruido por redes sociales, por TikTok, y de repente desaparecen. Joder. Entonces, dependiendo de dónde estés ubicada, hay sitios donde hay una protección, porque hay una ley contra eso, entonces algo de protección, a pesar de la corrupción, tienes. Y hay sitios donde no existe una ley y lo que tú estás hablando y cómo lo hablas, porque los que sí que hablan y no están en problemas son porque saben cómo... Primero te ganas a los hombres. Claro. No entras con el tema y dices, no, las mujeres, porque claro, todas las comunidades, la nuestra, la somalí, nosotros adoramos a las mujeres, ¿no? Ese es el speech, ¿no? Son lo más importante, pero no hables del daño que hacemos, ¿no? No hablemos de las violaciones, no hablemos de la mutilación genital femenina, no hablemos del matrimonio forzado. Hablemos de
educación, hablemos de otros. Entonces, Bueno, la gente a ver, busca el la matrimonio manera. forzado, o sea, ¿eso no es educación? O sea, hablar del matrimonio forzado no es educación. No, pero es claro, al final todo No, lo que señale, no. todo lo que señale al hombre Claro, es el problema. no está realmente, bienvenido, lo que ¿sabes? señale es- Claro, construye, sí, vamos a adorarlas, vamos a empoderarlas, pero siempre que nosotros, los hombres, estemos como al margen de todo esto, y estos son vuestros problemas. Y hay una pregunta que me gusta muchísimo hacer y en relación a esto. Vale, a nivel emocional, ¿cómo lo gestionáis? O sea, toda esta información, todos estos casos, todas esas realidades, todas esas vivencias, el rememorar, o sea... Y más habiéndolo vivido. Claro, ¿cómo se gestiona eso? ¿Cómo lo hacéis? Yo creo que es pocas veces que me he sentado con ella así y he hablado de ese tema cuando ella está delante de mí sin llorar. Hoy ha sido una de ellas. Porque esa parte justo es muy difícil para mí. Muy difícil porque yo lo revivo todo. Vuelvo a que hay esos momentos que han sido muy, muy duros, ¿no? Entonces, no siempre es fácil decir a una hija, yo no quise ese embarazo. Sí, yo soy un hombre y no tengo nada que ver. Y llevo no todo el capítulo, pero con el estómago como haciendo flexiones. Aquí estoy así. Como... Entonces entiendo que es que llores es que es lo mínimo que puedes hacer ante una cosa así. Es que es una cosa que a mí me parece horrible, de verdad. ¿Y qué consecuencias, por norma general, que tengáis información, qué consecuencias posteriores hay? Porque entiendo que las traumáticas y psicológicas son infinitas y además, pues, imagino que es algo que, como ha dicho Asha, pues se queda ahí. Pero a mí me gustaría saber si médicamente hay consecuencias, efectos secundarios, o qué tipo de problemas asociados la a mutilación este... genital Sí. femenina, porque ella Al margen de la lo propia vive amputación en sí, como obviamente. ¿cómo se dice? Colateral, daño colateral. Daño Daño colateral. Pero yo no estoy bien, o sea, no estoy sana, no, o sea, emocionalmente creo que esa parte para poder sanarme no es un daño permanente. Y no me he puesto así, pues hablo de la mutilación genital femenina, esa es mi voz, mi poder, para poder, o sea, me meto tanto en el trabajo para poder ayudar a otras mujeres, para que se vea visibilizar esta realidad y la gente lo vea cercana, no ajena, sino esto le pasa a la mujer por ser mujer y deja ya de otras tonterías, ¿no? Y me meto en ese papel, pero no quiere decir que se me ha olvidado o me he sanado. Yo vivo con ello. Y luego estamos hablando de, actualmente el año pasado, el último informe de UNICEF habla de 230 millones de mujeres y niñas que han pasado por esto y están contabilizando las vivas. Repite la cantidad, por favor. 230 millones, ¿vale? Y siempre decimos, y no han contado las que han muerto. ¿Por qué? Porque mi madre podía haber muerto en el parto, Sí, claro. y nunca lo hubieran contabilizado como una superviviente. Claro, es que el problema no existe como... Exacto. Mucho menos va a existir si no hay testigos. Y luego las consecuencias obviamente dependen muchísimo de cada tipo de mutilación genital femenina que te hayan practicado, como tu capacidad de recuperación y un montón de historias, ¿no? Cómo cicatriza uno, todo Pero eso cuenta. en la comunidad somalí la mortalidad en el parto es muy alta. Altísimo. Pero nadie lo relaciona, como es cosas que tienen que pasar, ¿no? Es algo que fuera de tu control si alguien vive o no. Entonces nadie dice, si esta mujer no hubiera pasado por la mutilación genital femenina, sus posibilidades de un parto sano y que estén a salvo los dos hubiera sido diferente, porque hay zonas donde los que no llegan a un hospital con asistencia te mueres, te quedas ahí. Estamos hablando de problemas de fístula, estamos hablando de problemas menstruales. Algunas veces las formaciones que damos en Kenia, las mujeres hay semanas que no vienen por el dolor horrible que tienen de menstruación, porque no hay forma no hay forma de que te salga, claro. Se va acumulando y hay que llevarla a un hospital. Claro. Estamos Es fácil hablando que se haga una hemorragia interna o cosas así. de cesáreas o en los hospitales. o infecciones. Infecciones, cesáreas, y cesáreas en sitios donde además estar en el hospital
cada día que estás en el hospital pagas. Entonces, no solo es una violencia física, es una violencia económica, porque si tú no puedes dar a luz de forma natural, te tienen que hacer necesaria, tienes que quedarte más tiempo en el hospital. Y el hospital factura. Eso debería ser un derecho. Debería estar cubierto, porque tú no has elegido haber pasado por la mutilación genital femenina, ¿no? Entonces, consecuencias físicas, muchísimas. En psicológicas creo que todavía no sucede que la gente se dé cuenta de que su desconfianza con las otras personas, su falta de la tensión que siente al tocar. Hoy estábamos hablando sobre las visitas al ginecólogo, el no querer ir al ginecólogo, todo eso son cosas que tienes ahí y no los has explorado, porque también la salud mental es un tema que, imagínate, si aquí todavía está por desarrollar, ni siquiera te preocupa de ir por algo que te pasó a los 5 años, ¿no? Y quería también, en mayo estábamos en Kenia, estamos haciendo una formación para un grupo de mujeres activistas que tienen sus propias organizaciones, porque lo que pasa es que hay muchas mujeres haciendo en organizaciones dentro de sus aldeas, de sus pueblos, que no están visibilizadas. Entonces queríamos ver cómo podemos crear esa red para que porque nosotras no podemos estar en todas partes, no podemos tener una oficina en Nairobi, otra en Garissa, otra en España, porque bueno, hay más mujeres como vosotras. Exactamente. Claro. Entonces hay que hacer red, hay que buscar dónde está cada una. Y pasaba, darles las herramientas y poder para información, sí. Y pasaba que ahí pasó una señora que vino, le interesó, venía de la comunidad somalí también, y decía, pero esto sigue pasando. Ella llevaba décadas en Canadá. ¿Esto sigue pasando? Y le dijimos, sí. Y dice, pensaba que no. Y dijo, ¿tú has pasado por ello? Sí. ¿Y cuándo acabó para ti? Claro. Y ella respondió, acabó conmigo, yo no se lo practiqué a mis hijas. Entonces necesitamos más historias como esas, porque hay gente que cierra ese capítulo porque ellos lo han dejado, ya no se informa más y piensa que el resto del mundo también lo ha dejado. Claro. Y si no compartimos tanto historias positivas de que el cambio es posible, no es fácil, nuestra historia es esa, no ha sido fácil, no es un camino fácil, pero porque la ONG nació antes que mis hijas, Save a Girl, Save a Generation, yo fui esa girl. Y mis hijas son esa generación. Más para ellos esto ya es historia. Claro. Entonces, eso es lo que tenemos que conseguir. Entonces, a la hora de hablar de esto, de campañas, de historias, cuando salen los periódicos el 6 de febrero, me encanta que esto se haga en junio o en julio o en cualquier otro mes del año. ¿Por qué? Porque todos los días son importantes para visibilizar. No, desde luego. Y el 6 de febrero, cuando las salen, la buscan y lo que nos dicen es, hay una mujer que haya sufrido mutilación genital femenina que nos cuente su historia, porque lo único que están centrados... Mi madre ha construido, o sea, es una mujer migrante, madre soltera. Ha sobrevivido a violencias no solo por el sistema administrativo que existe en el país, sino físicas. Y cuando la entrevistan se centran en lo que le ocurrió a los 5 años. En lo anecdótico y en los detalles escabrosos. Y no que lleva 20 años con una organización que no es fácil mantener y sostener, no es fácil emprender y hacer cosas y ser referente, y se centran en eso, y es su historia. Y no es una mujer que gracias a ella se está haciendo... Tenemos una casa de acogida en Kenia, tenemos formaciones de sensibilización. Aquí en España ayudamos... 4 personas en nómina en Kenia. O sea, todo eso no se consigue así. No, y habláis además también de otras cosas, otras cuestiones como el sistema de dotes, el matrimonio forzado, que ya no tenemos tiempo para hablar mucho más de ello, pero que también es importante, ¿no? Todo eso, y que de un modo u otro también tiene una relación. Bueno, pues esa cosa de que siempre... se nos incorpora en los espacios como algo testimonial y no como personas y agentes de cambio que podemos ser expertos y podemos salvar a una niña y salvar a toda una generación con el trabajo que hacemos no solamente a nivel social sino también a nivel político, a nivel social, a nivel financiero, ¿no? Y todos estos cambios que estáis propiciando vosotras, pero es que es verdad, es que es muy transversal, es que no es una sola cosa única, sino que la atraviesan 100.000 cosas, pero como hay un imaginario muy concreto, pues hasta Asha se sorprende de que la niña sea rubia, y yo ni me la había planteado en la vida, sinceramente. Cierto, claro. No, es verdad que al final creo que una de las cosas como bases que tenemos que darnos, y al final siempre como hombre heterosis que soy, es lo que el machismo
puede, hasta dónde, o sea, cómo se manifiesta al final en diferentes lugares, diferentes situaciones, pero que al final, atravesando 1800 cosas, hay una lógica ahí de control del cuerpo de la mujer y del control de su disfrute. Y al final es eso, ¿no? Es el tener el control de la mujer y como parte de un objeto, como parte de tu patrimonio, creo. Que al final, y eso se reproduce en todos los países al final. Es que yo, perdona, ahora me voy a poner en plan burra, pero es que tú fíjate lo consciente y lo mezquino que es, porque es aposta, es adrede, es a propósito, todo está estructurado, la lógica está hecha, el silencio está hecho para que realmente funcione como silencio, no hablemos entre nosotras, no haya espacio posible para el arreglo. O sea, tú fíjate lo macabro que es en el fondo, que siendo los hombres enfocados en lo que están, en el órgano genital femenino para lo que les interesa, de repente hay un punto en el que eso no existe ni le pasa nada y lo que le pasa no les importa. Ay, es así. O sea, es que es muy fuerte. Se acabó. Es que es muy así. fuerte. Tenemos que... La cinta se nos acaba, así que lo último que querráis decir, este es el momento, este es el minuto que tenéis. Yo quiero para aprovechar cerrar. para invitar a la gente que entre a nuestra página web, que vean más información. Dale. Hay muchos temas que no hemos tratado hoy aquí, muchas campañas que estamos haciendo para visibilizar y que lo compartan, que compartan lo que hay, porque es la mejor información que se va de boca en boca. Repítela. La página web es www.sevagassevageneration.org. También lo podéis seguir en redes sociales y ahora estamos haciendo un podcast sobre estos temas. Bien, ¿Ah, sí? ¿cómo se llama el Bien, podcast? ¿cómo se llama? Su voz. Su voz. Y va a salir en septiembre y son píldoras cortas para explicar mejor, para profundizar, y cada protagonista va a contar una versión de su historia. Pues todo el mundo a su voz con Asha y con Hayat. Oye, Asha, ¿quieres decir algo? No, solamente quiero decir que gracias, muchísimas gracias A por ti por esta invitarnos. Tenía por esta muchas historia. ganas de estar aquí, que lo sepáis los tres. A los tres. Mira cómo me mira, mira cómo me mira. Hombre recoroso. Y nada que decir, la violencia no tiene color, continente ni religión. Tenemos que pensar que es violencia y punto. Y no intentar decir de dónde era ni cómo pasó, ¿no? Que sepan que no tiene color. Desde luego. Bueno, pues nada, ha sido un placer. Muchísimas gracias y mucha suerte con todo lo que vayáis a Muchísimas hacer, gracias, con de Safe verdad. a Girl, Safe a Generation y también con Ha vuestro sido un podcast. Asari, un gusto haberte tenido aquí en este nuevo capítulo. Un placer, muchas gracias a Hayat y a Asha por estar aquí. Lamin, un gusto tenerte también aquí. Maravilloso, ¿no? Este programa, este podcast es maravilloso. Es el mejor del mundo. Esa gente maravillosa es el mejor del mundo. Es el mejor del mundo. Eso de es. verdad que sí. Y los que nos ven y los que nos escuchan y los que nos apoyan, gracias por los apoyos que siempre nos dais cuando en redes sociales hay gente que hace lo que hace, ¿eh? Y ahí estáis vosotros para hacer de hooligans de No hay negros en el Tíbet. Así que muchísimas gracias por haber visto este nuevo capítulo de ¡No hay negros en el Tíbet! Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android y en todos los agregadores de audio.